asambleísta por Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Yo no voy a comenzar dando ninguna gracias. Yo con profunda indignación rechazo y repudio que un descalificado y descarado haya pretendido ofender al Parlamento Nacional y a sus integrantes. Y lo peor es que venga aquí a tratar de sorprender y balbucear sobre institucionalidad, sobre legalidad, cuando lo que ha hecho es manosearlas, ningunearlas y vapulearlas en beneficio propio. Así que disculpas con piola a otra esquina. Señoras y señores, la Asamblea Nacional el día de hoy tiene, en nombre del pueblo ecuatoriano, dos opciones claras y manifiestas. O rescatamos la Fiscalía y su institucionalidad de las manos de una persona que puede practicar hasta chantajes y es un contumaz violador de la ley, o dejamos que la siga presidiendo quien la avergüenza y no la representa. El señor interpelado es un digno representante de la década pasada, donde los funcionarios directamente de Carondelet se paseaban a los organismos de justicia y a los organismos de control para cubrirse las espaldas. El problema es que con la debacle del proyecto político, donde todo hace agua, donde ya todo le sale mal, donde no atinan una, ahora lo que le ha tocado es venir a defender las propias, sus acciones y sus omisiones. ¿Por qué? Porque el aparato de impunidad no va más. Así de simple, ecuatorianos. Debemos ser claros. Carlos Vaca Mancheno nunca tuvo credenciales para ser fiscal general de la nación. Eso sí, figura idónea, complaciente para los gobiernos, de turno. Gobiernos de turno. Su designación, que es distinto a una elección, fue del Consejo de Participación Ciudadana, obediente y obsecuente de las voluntades, caprichos y antojos del momento. Y ese consejo fue castigado con el voto de los ecuatorianos el 4 de febrero, justamente por acciones como la que lo llevaron al señor a la Fiscalía. El señor es la prueba plena, viva, fehaciente de por qué el pueblo sufragó y los castigó. Es más, estoy convencido que cuando veían la papeleta, veían la careta del señor. Eso es lo que el pueblo rechazó y también por eso estamos aquí, señores. Porque no me vengan a decir de los méritos. Aquí ni siquiera entraron por la ventana, entraron por la rendija y eso lo sabe todo el pueblo ecuatoriano. Pero es más, ni siquiera así era el poder absoluto, es todo general. No guardaban ni las formas. ¿Ustedes creen, compañeros legisladores, que es una coincidencia que de un despacho presidencial directamente hayan salido las más altas autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Fiscalía? ¿Ustedes creen que eso existe, que es magia, que es el Espíritu Santo? No, señores. Ni siquiera han tenido la valentía de ser políticos de frente y defender su ideario político, como puede ser la carrera de los señores legisladores del oficialismo. No, se fueron a la justicia para imponer su ideario político, una fórmula distinta y novedosa. Pero recordemos quién es el señor interpelado. Mano derecha e incondicional del presidente Rafael Correa Delgado, que ahora, para variar, lo ha negado. Miren, esta práctica que se dio durante la década no es un accidente y obviamente nunca estuvo en ese nivel. Tanto es así que más allá que dice que es poco tiempo, el señor tan grande le queda el cargo, como grande es este salón de la democracia donde va a ser juzgado y censurado, que ya cuando era asesor parlamentario de Alianza País era caro. Cuando fue asesor del señor ministro del Interior, José Serrano, era carísimo. Y cuando era tuitero y cachiporrero presidencial, el pueblo tiene que pedir hasta vuelto, señores.
Así que no se vengan aquí que ya no conocen a nadie. Extraña trilogía: ineptitud, servilismo y supuesta traición. A eso le llaman el hombre y sus circunstancias. Ortega y Gasset se debe estar revolcando en la tumba con esa cita que le han hecho el día de hoy en la tarde. Fue además el señor que fungió de presidente de la comisión del 30S, que todos sabemos para qué fue conformada: para fraguar fraudulentamente una verdad oficial acerca de los aciagos hechos no justificables de una sublevación policial mal llevada después por el ex primer mandatario. Él fue el encargado de imponer esa visión a la sociedad, y quien se mostraba en contrario ya sabía cuáles eran sus consecuencias de todo orden, y no digo solo las cadenas y los empapelamientos, sino inclusive en el orden de la justicia ecuatoriana. Fue él también que, en ejercicio de la presidencia de esa comisión, supuestamente ha cobrado honorarios de fondos reservados y especiales, que a lo largo de la primera comparecencia, la del 9 de marzo, a lo largo de la comisión de fiscalización y de la actual hasta ahora, dice si cobró o no cobró, en español castizo, de frente. No se ha aclarado eso. Por eso es que ahora, informe más, informe menos, desaparecido o no desaparecido, hay una convocatoria a la Fiscalía para que se resuelva esa situación y el pueblo pueda saber si con los recursos de los bolsillos de los ecuatorianos se pagó algo que jurídicamente no se podía hacer porque era una comisión ad honorem. ¿Esto qué significa? Que el modelo político, el gobierno, le pagó fondos al señor que ahora es el interpelado. Ese es el verdadero fiscal, un mal político disfrazado de pésimo fiscal. Esa es la realidad. Señores legisladores, las acciones de la década pasada necesitaban ser blindadas, necesitaban ser protegidas. En esa línea es que el señor es bastante eficiente, sin duda alguna. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el señor fiscal general, que es obvio no puede ser representante de la vindicta pública porque representa una visión en particular, es una pieza clave para el tema del sistema judicial. Un sistema que debe ser independiente y no dependiente, como debe ser también esta Asamblea Nacional, que no se debe sujetar a ningún tipo de presión, y peor, del gobierno de turno. Es una canallada, por decirlo menos, tratar de confundir personas, instituciones y juicios, tratar deliberadamente confundir esa mezcla para, sabiendo eso, tratar de justificar incumplimientos legales, violaciones, solo por el tema de salvar el bendito pellejo. Como se ha demostrado a lo largo de este proceso político, en la línea del blindaje, que ahora resulta ser que no ha blindado nada según él, hombre y sus circunstancias le llama, y que se necesita independencia y transparencia, que no lo es. Señores, recordemos algo: en los casos más emblemáticos que ha tenido la nación y que por ahí desfilan en esos famosos cuadros, en esos PowerPoint, Refinería de Esmeraldas, Zingue, Odebrecht, etcétera, ahora resulta ser que todo se dio por él, cuando en la práctica estuvo de adorno, al igual que el inefable ex procurador, que ese sí renunció antes de venir a dar la cara aquí a la Asamblea Nacional. En la práctica, colegas legisladores, si no hubieran existido las delaciones y los procesos venidos desde el exterior, aquí no hubiera pasado nada, y se necesita, en cambio, hacer bastante. Se necesita hacer mucho y el trabajo está incompleto. Y para que eso se complete, se necesitan personas independientes y transparentes, que, repito, el interpelado no lo es. ¿Ustedes creen, ahora que estas figuras modositas, porque parece ser que la metida de pata fue en una sola entrevista, no fue sistemática
consuetudinaria y apoyados por padrinos que le han salido. Parece que algo hay por Carondelet, parece que es una costumbre, parece que es un modus operandi ahora este tema. ¿Ustedes creen, ustedes le creen que él va a investigar la ruta del dinero? ¿Ustedes creen que él va a investigar algunas cosas que están en indagación previa, como el tema de la deuda? ¿Ustedes creen que van a investigar la denuncia por crimen organizado y asociación ilícita en general como política de Estado? Bueno, dependerá, una vez más, de quién esté en el gobierno de turno. Y como él ha dicho que se tiene que quedar 6 años, mínimo que le tocan 3 gobiernos, que es lo que ha de aspirar. Y nosotros no lo podemos permitir, así de claro. Sorprende hoy que con un desparpajo quisiera aplicar un chantaje, sí señores, desde la esfera estatal, ya con otras palabras, pero un chantaje al fin y al cambio, tratando de decir, con perdón con piola, de que nosotros somos cobardes, tratando de aparentar una valentía inexistente, señores, carece de algo que no tiene. Es claro cuál es la posición al respecto. Otro disparate que lo ha venido repitiendo ahora a sotovoce es que estamos aquí para hacerle el juego a los compadritos, que no hemos pasado del lado de los compadritos. No, señores, no, señores. Aquí al señor Polit fue censurado por esta Asamblea Nacional y el señor José Serrano, asambleísta aquí presente, fue destituido por la Asamblea Nacional. Así que con el cuento de compadres, que se vaya a otro lado. Ese será un problema de excoediarios, de ex amigos y de ex colaboradores. Y a lo mejor, compadre, no sé, tendrá que decirlo él. Nosotros no somos parte de ningún complot. Nosotros estamos aquí representando el imperio de la ley y la voluntad popular ante un funcionario que está sujeto al control político. Sí, señores, sujeto, subordinado al control político por mandato de la Constitución de la República. Así que hay que recordarle al señor interpelado que cuando quiera demostrar su supuesto poder, poniéndose rabioso, bravo, como en la Comisión de Fiscalización, ahora más modosito, vamos a ver qué pasa en lo de la réplica, a lo mejor es una estrategia, que él no está por encima del poder legislativo. Él es un funcionario designado y, como sabemos, a dedo. Todos ustedes son elegidos por el pueblo, nacen de la soberanía popular, señores, del voto, del sufragio, de la confianza, que es lo que finalmente aquí se está juzgando. Por eso el interpelado es un fiscal fiscalizado por el pueblo. ¿A través de quién? A través de nosotros. Esa es la figura de la representatividad que cobra vida hoy, este día, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ha afirmado también el señor interpelado que cómo se mezclan las cosas, tanto la destitución del expresidente de la Asamblea como su caso. Y le gusta citar la teoría del hecho. Pues bien, recordemos qué fue lo que pasó. Por unanimidad, la Asamblea, después de conocer los hechos que ya voy a relatar a continuación, por unanimidad resolvió convocar para que los dos señores vengan acá a una comparecencia, que obviamente no convenció a nadie. El resultado de eso fue la resolución que él siempre cita y la cita por partes para variar, que es la resolución del 9 de marzo. Nace de un mismo hecho, pero tiene derivaciones distintas, porque la desconfianza es hacia los dos. Nadie le convenció lo que los dos, pero al uno no cabe el juicio político porque no existe en el derecho político ecuatoriano un juicio político, un asambleísta. Cabía la destitución del cargo de presidente. Y en el caso de él, dice textualmente, el inicio de los trámites para hacer un juicio de carácter político. 103 legisladores afirmaron y votaron de esa manera. Así que ese fue el principio. La resolución del 9 de marzo fue la declaración de la voluntad política, nada más y nada menos que el órgano más importante de la Asamblea Nacional, que es el Pleno de la Asamblea. Ahora resulta ser, y esto es a conveniencia, no sé si de él, que la resolución es buena cuando se trata de destituir y nombrar a otra persona en el cargo,
pero en otra parte resulta ser que no es aplicable, tiene vicios de procedimiento que ya en mayor detalle los voy a citar. En la práctica, hoy estamos cosechando lo que ha sido el poder absoluto, la concentración total de poderes, en este caso sin límite, y cuya representación es el señor interpelado hasta ahora, fiscal general, que con sus actuaciones ha hundido a la institucionalidad ecuatoriana en el escándalo, la inestabilidad y en una vorágine que no la podemos permitir. Gracias a su irresponsabilidad, la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía, la vindicta pública, se encuentra en entredicho, inclusive con procesos investigativos sus dos principales autoridades. Gracias a su irresponsabilidad, la institución sagrada policial también en algunas actuaciones y elementos se encuentra en entredicho. Gracias a su irresponsabilidad también se encuentra en riesgo investigaciones penales que sí tienen que ver con la investigación en sí de lo que sucedió en la década ganada, perdida, saqueada, pónganle el nombre que ustedes quieran. Eso es lo que está en peligro. Las acciones, señora presidenta, del señor fiscal a todas luces son inconvenientes y poco convincentes. Por eso nosotros hemos catalogado la gran mayoría de la Asamblea Nacional, que es responsable directo de la desinstitucionalización del Ministerio Público y, por tanto, de uno de los pilares fundamentales del Estado ecuatoriano, no subordinado a ningún interés político, partido o gobierno alguno. Señora presidenta, señoras y señores legisladores, vamos a los hechos que anteceden la demanda. A principios de este año, el país miraba absorto, en conmoción, como dos autoridades se comenzaron a decir samba canuta. El uno diciendo que hay investigaciones contra un alto mandatario de la Asamblea Nacional sobre casos de secuestro, crimen organizado. Y el otro, para no quedarse atrás, lo mismo, comenzó también a denunciarlo con el tema de los gastos especiales y los gastos reservados. Eso fue lo que vino pasando a partir del año. ¿Cuándo tiene su momento? Que no es el problema de la rueda de prensa, qué simplismo que raya en algo que también termina en ismo. Dejémonos de cosas, ¿no? Más respeto para la inteligencia de los señores asambleístas. El día lunes 26 de febrero del año 2018, aproximadamente a las 9:30, el señor fiscal participó en una rueda de prensa donde dio a conocer un audio de llamadas entre el ex contralor prófugo y censurado por la Asamblea Nacional y que estuvo 10 años en el régimen al cual él sirvió. Ya no me caben las manos ni los dedos de ver todos los cargos que tuvo en esa década. Y el señor, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional. Al día siguiente, también producto de esa situación, señores legisladores, que más allá que dijo que el parte policial, etcétera, que ya lo vamos a detallar, el señor fiscal general convoca a una nueva rueda de prensa. El problema no es la rueda de prensa, esto es un tema de concepto, cuidado, no nos distraigamos. Esa es la herramienta, no el problema. A denunciar verbalmente de que cualquier cosa le podía pasar, amenazas contra su vida, amenazas contra su familia, que nos preocupan, esto no es personal, esto es político, y que por ahí también dijo, cuidado, me aparece 1 kilo de droga. ¿Cómo es eso? ¿Kilo de droga? Señores, esas palabras ni en broma se pueden pronunciar. Sigo preguntándome, ¿hay alguna denuncia? ¿Hay un tema de vindicta pública sobre que alguien le diga a otro funcionario ciudadano que me pueden meter kilos de drogas como que no digo nada? La otra parte también salió y dijo, no, yo tengo es 1 kilo de papeles. Ese era el nivel en que hemos llegado, insisto, en esta paupérrima y decadente crisis institucional que campeó lastimosamente en los días anteriores. El fiscal general, a pesar de haber intervenido por más de
un tiempo para tratar de justificar la divulgación de ese audio, cuyo problema es que no hubo denuncia previa. El tema no es la divulgación, es la denuncia, haber violado todos los procesos, el debido proceso, haber violado el Código Integral Penal, señores, haciendo apología de que el fin justifica a los medios, algo que nosotros los parlamentarios no podemos tolerar ni no podemos permitir. Ese fue el antecedente por el cual la Asamblea Nacional nos trae acá, viene la comparecencia. Y fruto de esa comparecencia que el señor se refiere también por parte de la resolución, que él dice que no hay causa para el tema del incumplimiento de funciones, nada más que el tema de la voluntad de los asambleístas. Producto de eso es que se presenta el 16 de marzo una demanda de 34 hojas suscrita por 62 asambleístas de todas las bancadas, donde están los argumentos del por qué hay un incumplimiento de funciones en la clara violación de normativas expresas del Código Integral Penal. No es por convocar una rueda de prensa, es por violar la ley, de quien el menos que lo puede hacer es el que debe representar al brazo de la ley, no quien la violenta, no quien la usurpa. Ese, señores, es el tema de fondo que nos congrega aquí y que conlleva, obviamente, la responsabilidad política. Lo que sí pasó adicionalmente en esa comparecencia es que se mostraron unos documentos donde supuestamente se había forzado un parte policial. Ahí está la versión de un documento, declaración juramentada del señor policía Dani Ibarra, que fue sujeto tanto en la presentación de la comparecencia como en la comisión de fiscalización y que de pasada lo han relatado este día de hoy en el juicio político. El señor interpelado aseveró que el sargento Ibarra, en la declaración, es falsa, que era imposible que él hubiera acudido a una reunión ese día, a esa hora, porque se encontraba en otra diligencia. Posteriormente dice que el audio fue conocido por un parte verbal. Ya van cambiando, parte policial, parte verbal, muy bien. Lo de fondo, nadie ha aseverado que sea falso. El sargento Ibarra dijo que ahora eso se hace en base a un manual de la Fiscalía que establece que el parte policial debe constar la hora del hecho, y por eso es que se hizo constar una hora distinta a la que efectivamente él había declarado. Miren, señores legisladores, muchas contradicciones y pocas explicaciones. Aquí alguien miente, o el fiscal general o el señor policía Ibarra, pero nosotros no estamos para eso. Nosotros no somos peritos, este no es un tribunal de justicia. Aquí lo que se valora es el incumplimiento y la confianza en la gestión de las personas que se encuentran subordinadas al control político. Lo cierto, señores, es que el fiscal general no solamente que pudo haber mentido en ese sentido con relación al parte policial, parte verbal y las horas, sino lo más grave, que pudiera haber incurrido en un ilícito que deberá ser investigado, como no puede ser por la Fiscalía. Es así, por una Fiscalía de carácter independiente que lo pueda determinar. A nosotros lo que nos corresponde es resaltar lo desatinado de las acciones que han demostrado que una persona con tan alto cargo no está a la altura de esas responsabilidades. Nuestro país merece un fiscal general que sea obediente de la ley, no uno que pudiera torcer la ley para ver si en un problema personal con excoidiarios logra salvar el puesto. Reitero, para eso no está la Asamblea y eso es lo que nosotros debemos juzgar. Cabría preguntarse si la divulgación sin denuncia previa del mencionado audio, no la rueda de prensa, se ajusta a las funciones regulares que tiene un fiscal general, que cuando tiene conocimiento de un presunto ilícito
e iniciar un proceso responsable en la investigación, garantizando la integridad de los indicios y las evidencias encontradas. Esa es su obligación, no es una ponderación, es su obligación. Y para ello, fundamentalmente, garantizar los principios de la reserva. Señores legisladores, el fiscal general, para dar a conocer ese audio donde no había denuncia previa, debió haber cumplido lo presupuestado y estipulado en los artículos 410, 411, 422, 429 del Código Integral Penal. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes saben cuál de todos esos artículos cumplió? Ninguno lo cumplió. No se cumplió con el debido proceso en el momento oportuno. Respecto, señores legisladores, al manejo de la prueba, no la rueda de prensa, el manejo de la prueba, el cuidado, custodia y obtención de evidencias debió haber acatado los artículos 453, 454, numerales 4 y 6, 456, 458, 470, 471, 476 del COIP, que establecen, entre otras cosas, señores legisladores, que toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Sin embargo, a sabiendas de esto, porque son funciones y desempeños diarios de la Fiscalía General, se hizo caso omiso y por tanto se incumplió con su estricta sujeción de carácter legal. Nos preguntamos también, señores legisladores, si esta es una actuación regular, si en otros casos de gran trascendencia nacional por estar involucrados actos de corrupción, como por ejemplo Zingue, Odebrecht, Refinería Esmeraldas, ¿también se actuó de la misma manera? ¿También se actuó de la misma manera? ¿O nos acordamos que el señor interpelado hacía gala de todo el respeto a lo que tiene que ser el manejo pericial de las pruebas, de todo tipo de videos obtenidos de cualquier tipo de fuente? Sí se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan que el trato era distinto. En unos casos sí y otros casos no. Y esto no se trata de que sea una pelea entre compadres o no, sino la sujeción de la ley, que es la base primordial del Estado de Derecho. Porque si se lo hacen a uno, se lo pueden hacer a cualquiera. Esto no es de actores, esto es un tema de conceptos, colegas legisladores. El gran problema es que el señor interpelado se cree que está por encima de la ley. Eso es lo que arrastra, esa es la visión. Más allá de cierto verbo, más allá de cierta formalidad, más allá que evidentemente tiene una mejor presentación que Chiriboga, que era un pelafustán y un meme personificado, pues. Uno lo veía y ya era un meme, pues. Uno veía a ese fiscal y daba ganas era de cagarse de risa. Eso no es tolerable, eso no es motivo de comparación, por Dios. Este no es el reino de los mediocres. Yo hago una función porque soy mejor que el que me antecede. Soy mejor abogado porque no me equivoco y tengo mejor dicción que el que Esteban. No, pues, no caigamos, reitero, en ese simplismo que raya en otra expresión que termina en las mismas letras. Miren, colegas legisladores, hoy nos quieren sorprender, asegurando que el audio se dio a conocer, reitero, como un parte verbal, que, ojo, no existe en la legislación ecuatoriana, no existe en la legislación ecuatoriana, pero que obviamente resulta conveniente para los fines pertinentes. Si fuera cierto que esto estuviera y que está respaldado en un tema administrativo, como el manual de la Fiscalía que hemos hecho mención, que este audio se hubiera conseguido de forma legal, supongamos, olvídense, una vez más, sáquense del cassette quiénes son los integrantes, porque quiero recordar algo. Yo a los tres, a los dos de la conversación y al que divulgó, no les creo ni el Ave María. O sea, tengamos claro cómo es el tema, no les creo nada. Ni bajarse, porque si le hago caso al bajarse, tengo que hacerle caso que también dicen que él no cumple los acuerdos, pues. O sea, es completo. O bajarse o no cumple los acuerdos. Más allá que un colega legislador
dijo el otro día que por aquí algunas personas sí les gustaba hacer acuerdos, pero parece ser que se les dañó la fiesta. Hay que recordar eso de ahí. ¿Usted se acuerda? Si hubiera sido cierto la obtención legal, que no lo es, entonces la actuación del interpelado es aún más grave. Una nueva violación legal. ¿Y por qué? Porque las indagaciones previas tienen el carácter de reservadas, con excepción de las partes. Es decir, para variar, no se cumplió lo predispuesto en el artículo 472, numeral 3 del COIP. Sin embargo, el máximo personero del Ministerio Público comete el exabrupto irremediable de divulgar este presunto indicio a través de lo que él cree que es la prueba madre, que es la rueda de prensa. No, por ahí no va el tema. Ni siquiera se ha hecho conocer si se practicó o no alguna diligencia de peritaje para saber si existe una transcripción oficial del mismo, tal y conforme lo estipula la ley. Una vez más, olvídense de los integrantes. Al ser interrogado sobre este tema, que no lo ha desarrollado por completo, pero que está en el informe de la comisión, tuvo una respuesta infantil, que lo encontró en una red social, así de claro, una red social. Y habiéndole preguntado concretamente, tuvo aún la desfachatez, el tupé de afirmar categóricamente que no existía en ese momento ninguna indagación en curso y que no se siguió ningún procedimiento legal previo a la divulgación del audio de mención. ¿Qué mayor relevo de prueba que la ratificación de la violación legal de quien debe ser el ejemplo para todos los fiscales del país del cumplimiento de las leyes en la nación? Y encima nos dice que él tuvo que hacer esto, aparte de citar a Ortega y Gasset, que se debe estar revolcando, el hombre y sus circunstancias, porque él sí tiene sangre en la cara. No, cara dura podrá ser, ese es otro cantar. El artículo 584 del Código Integral Penal ordena la reserva de la investigación previa y en tal virtud la actuación del fiscal general es extremadamente grave e irresponsable, pues habría puesto supuestamente en riesgo por buscar un interés personal, de zanjar la vendetta personal, había puesto en duda dicho proceso. ¿Por qué? Porque al no haber cumplido esos procedimientos que inclusive están en lo que se denomina las reglas de la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, comete una trafacía contra el artículo 470 del COIP. ¿Ya se dan cuenta? Una cadena de violaciones, una tras otra, por un tema personal y con todos los ejemplos que hemos escuchado a lo largo de este proceso, que si la vida, que si la puse, que se hubieran hecho, que pónganse ustedes en mi lugar, etcétera. Es fácil entender lo peligroso que puede constituir eso, porque puede convertirse en una norma de conducta de quien dice no depender del poder político, más allá que en los últimos días esa supuesta afirmación, que es una ocurrencia, parece que no fue verdad, y de eso hay pruebas y son testigos los mismos asambleístas de los padrinos que han salido por ahí. Cabe preguntarse también entonces, señores legisladores, ¿el fiscal general desconocía de estas normas? Pues si la desconocía, es un incapaz que nunca debió haber llegado al cargo. Contrario sensu, si conociéndolas, porque es el hombre más ducho en materia penal que hay en el país, un paradigma, el hombre que más sabe, lo hace sabiendo que no podía, con alevosía y con un cinismo a carta cabal, resulta ser que es un amoral, entonces no puede continuar en este puesto. Y eso es lo que el día de hoy nosotros tenemos que valorar en nombre del pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, el interpelado, una de sus, no sé si llamarlo idea fuerza o lo que sea, lo que tanto repite es que nosotros aquí estamos dando un mensaje de impunidad al país. No, señor Vaca, aquí el único que ha sembrado inestabilidad ante la opinión pública y desbarajuste institucional, que es la garantía plena de la impunidad para los cuales fueron elegidos y que bailan según el son del gobierno de turno, es usted, no nosotros. Nosotros cumplimos las atribuciones
competencias y facultades que nos asigna la Constitución y el pueblo ecuatoriano. Así que de más está que rechazo esa pretensión de querer vincular a nosotros con el tema de la impunidad. Reitero, es totalmente al revés. Usted debe salir para impedir que la impunidad campee. Perfecto. Otra de las disyuntivas en base a los elementos que configuran el incumplimiento de funciones es si el señor interpelado estaba de conformidad a la Constitución y a la ley defendiendo un interés general o estaba actuando a favor del interés personal, contrariando, reitero, los principios de la Carta Magna que nos obligan a nosotros, a los servidores públicos, a obrar siempre en la vía del bien común, del interés general, del interés colectivo. El señor fiscal general primero alegó que había actuado para salvaguardar los intereses de la institución, o sea, de la Fiscalía. Eso fue lo primerito que dijo, porque había un supuesto complot en su contra, que nosotros los legisladores no somos parte. Poco después esgrimió un nuevo, los abogados dicen alegato, yo digo que es una ocurrencia, para justificar su divulgación irresponsable de ese audio, diciendo que lo hizo porque de él se desprendía que corría en riesgo su vida, lo cual es plausible, eso yo no estoy en ningún momento criticando, digo es la acción, no la preocupación. Según él entonces, este juicio político que nace una voluntad popular en el Pleno 103, nace una demanda de 62 asambleístas, mucho más los requeridos en la ley, y con el voto favorable de 10 de 12 legisladores en la Comisión de Fiscalización. Es decir, la representatividad está totalmente comprobada. Es sacarle información a él en este proceso para después utilizarla, me imagino, con fines no confesables en otros procesos judiciales. Por eso nos cuidamos mucho, todos los legisladores que firmamos la demanda, todos los coordinadores, de precisar bien cuáles eran los incumplimientos, porque justamente no queremos caer en el error que otra persona sí anda diciendo, más allá que hay disculpas con piola de un hecho cuando fue sistemático, que va a revelar las indagaciones previas de los señores asambleístas. Esa es la gran diferencia. El que habla que no se debe llamar para utilizar argumentos en juicios en jurisdicción de tribunales de justicia, cuando aquí hay elementos políticos, resulta ser que parece ser que no es consecuente con lo que él mismo reitera. Lo que no comprende o no quieren comprender es que nosotros estamos aquí para cumplir una obligación constitucional no ajeno a nuestra realidad, que es la fiscalización, el control político, connatural, va de la mano inclusive con la legislación. Tampoco comprende que la persona que ejerce un cargo no es la institución, ese es el modelo caudillista que tanto daño le ha hecho al país, no ahora, de muchas décadas, y peor, los que lo reformularon y lo perfeccionaron, esos que creyeron que el Estado, el gobierno, el partido y el caudillo eran una sola deidad. No, eso no, esta asamblea no está en esa línea, tenga la plena seguridad, señor interpelado. Pero lo que sí parece comprender, erróneamente eso sí, a sabiendas de las normas y los procedimientos que debían seguirse para no poner en riesgo un indicio de una denuncia que sí puede tener validez y que nunca ha estado en contra de eso, sino de su procedimiento, es que él puede creer que no está obligado a acatar esas normas, porque él tiene que actuar visceralmente en la defensa de lo que él cree que es su interés particular, que lo camufla como que si fuera un interés general. Y hoy no tiene ningún reparo, ninguno, en decirnos y manifestarnos que se utiliza el aparataje institucional de la Fiscalía en su calidad de ciudadano. Eso lo dijo también en la Comisión de Fiscalización, para dar a conocer cosas trágicas, terribles para el país. Sí, esta es una novedosa teoría, pero tiene un antecedente que ya se los voy a decir. Que en su calidad de ciudadano convocó una rueda de prensa en la Fiscalía. Yo quisiera saberlo si los ciudadanos tienen esa facultad para que nos digan a qué hora podemos utilizar el atril de la Fiscalía para dar a conocer criterios. Que en su calidad de ciudadano se encontraba en estado de estupor. No, lo que está en estado de estupor es el pueblo ecuatoriano, que está hasta las mismas de lo que está pasando ahorita en el país.
que en su calidad de ciudadano utilizó a la Fiscalía General del Estado para difundir ilegalmente un audio que representaba un indicio para una investigación previa, que hoy sabemos que se encuentra abierta, pero cuyo indicio original está viciado, parecido a la teoría del árbol envenenado, señores, a los que les gusta la materia penal. Esto es lo simple, señor fiscal. El problema no es la rueda de prensa, el problema no es la divulgación, sino que debe haber denunciado. Y usted, que debe salvaguardar la ley y proteger al Ministerio Público, lo violentó de forma expresa. Señores legisladores, la responsabilidad política se deriva de los actos, desviaciones y arbitrariedades en el ejercicio del poder político. ¿Por parte de quién? De quienes desempeñan funciones o servicios públicos, tanto nosotros, los elegidos por el pueblo, como los que son designados, inclusive los que son designados a dedo. En un juicio político, lo que se sustancia con criterio político es la responsabilidad política en ese desempeño, que es distinta a la responsabilidad jurídica que se determinan ¿en dónde? En los tribunales de justicia. El señor fiscal, en su defensa, en sus alegatos, y constan en el informe de la comisión, cita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, claro, sacándole contexto en la parte que le conviene. Yo comprendo, esa es parte también de este tema, pero yo lo voy a citar completo. La Corte Interamericana ha dejado en claro el criterio acerca de la razón y efecto de un juicio político al señalar, cito textual, por eso leo: en un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el poder legislativo con respecto a los funcionarios superiores, tanto del Poder Ejecutivo como de los otros órganos estatales. La finalidad de esta institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular, criterio vinculante, como lo sabemos todos los que estamos aquí y el señor interpelado también. Inclusive él ha reconocido que el juicio político en el fondo es un juicio de conveniencia. Pues bien, es así que el control político fundamentalmente radica en ver si las actuaciones de los funcionarios sujetos a control político son convenientes o inconvenientes. Tiene como su fundamento que la responsabilidad política no solamente retirarle del cargo, sino que es el retiro de la confianza, de ese intangible que no está en ningún punto y coma de la norma, sino que nace del pueblo y sus autoridades, y con más razón a las personas que son sujetos del control. Esa responsabilidad política que tiene como axioma la confianza, sin perjuicio de criterios de legalidad, tiene un fundamento que es el sentido de la oportunidad, y tiene como criterio matriz el que los gobernantes y los funcionarios estén siempre al servicio de los gobernados, es decir, del pueblo. En esa línea se ha amenazado, más allá de las disculpas con piola, se ha amenazado a la Asamblea Nacional diciendo que si se cesa en sus funciones a alguien que es elegido por 6 años, se estaría coartando derechos y desestabilizando a la institución. Es exactamente lo contrario. Por eso la naturaleza del control político, porque el pueblo, la ciudadanía, no tiene por qué pagar los platos rotos del mal desempeño de sus funcionarios y pensar que tienen el puesto asegurado y comprado, sino la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional o de cualquier parlamento del mundo fuera un adorno, y no lo es, y nosotros nos vamos a encargar de que así no sea, señoras y señores legisladores. Ha dicho el señor fiscal, utilizando un maniqueísmo barato, muy barato, dividir las cosas entre los buenos y los malos, blanco y negro, totalitarismo total, que él ha atrapado a muchísimos delincuentes. Bueno, ese es su trabajo, más allá que yo creo que lo ha hecho a medias. ¿Por qué lo ha hecho a medias? Porque cuando lo ha hecho, lo ha terminado
acusando de delitos light, y eso lo sabe todo el mundo, porque parte de la estrategia, cuando ya era inevitable eso, y eso es propio de las personas que están de adláteres de los gobiernos, de turno, es tratar de sacar la barata ya cuando no se puede hacer absolutamente nada, que ese no fue el motivo original que lo llevó a ese puesto. Pues bien, recordarle que aquí no lo estamos llamando a juicio político por sus aciertos, sino por sus desaciertos, porque ha claramente borrado con el codo lo que pudo haber hecho con la mano, y porque evidentemente, y eso es público y notorio, no goza de la confianza de los representantes del pueblo, que somos nosotros los legisladores. También se tomó mucho tiempo en esta primera parte de su intervención a señalar el tema de la frontera norte. ¿Saben qué? Más allá del detalle de rendición de cuentas, yo sé qué es lo que hay en el fondo y cuál es la estrategia, y ustedes también lo saben, y me parece infame aprovechar un momento trágico de dolor que nos ha llevado a la unidad nacional, que no es incondicionalidad. Por eso no nos hemos olvidado que ya mismo tienen que venir esos 3 ministros, y es que hoy día mismo ya no se caen y no presentan la renuncia por mínima delicadeza. Que quieren confundir esa realidad que nos lleva a trabajar en conjunto, y la Asamblea está haciendo bien su trabajo, y que hay que apoyar al presidente, que es el titular de la política exterior y la política de seguridad del país, para como estrategia ver si doran la píldora, pero detrás de eso hay inconfesables y viles contubernios que obviamente semejante felonía el pueblo ecuatoriano no la va a tolerar jamás. Así que más allá de la rendición de cuentas, las estadísticas, etcétera, no me parece lógico tratar de sorprendernos acá con el tema de la frontera norte. El fiscal general ha sido llamado a juicio, señores legisladores, y él dice que ha sido víctima de un complot. No, señor Vaca, usted no es víctima de ningún complot, usted es victimario del poder político. Aquí la víctima es el pueblo ecuatoriano, que ve con zozobra e indignación cómo la institucionalidad del país y que las personas elegidas para representarlo se ponen a defender intereses particulares y su propio pellejo, en vez de defender los intereses generales, que son los intereses del pueblo. Eso es lo que se está juzgando en este momento, señor interpelado y señoras y señores legisladores. También resulta impresentable que un fiscal general que está siendo investigado en estos momentos, conocimiento público, ¿cómo puede representar a la Fiscalía? ¿Cómo puede llevar adelante estos casos? Semejante conflicto de interés, más allá de subrogantes más, subrogantes menos. ¿Cómo puede pasar este sometimiento? Es incomprensible. Eso afecta contra la eficiente administración del Estado. Carlos Vaca no representa a la Fiscalía del Estado. Avergüenza a la Fiscalía General del Estado. También reitera que es víctima de una conspiración. No, señor Vaca, usted no es el culpable de que supuestamente hayan fraguado una conspiración en su contra. No, más allá que condeno, como siempre, ese tipo de situaciones. Lo que es absolutamente responsable es de no haber actuado apegado a derecho, inclusive si usted se consideraba una víctima. Lo hacemos también responsable de las posibles consecuencias jurídicas que se desencadenen de estas investigaciones en curso y que se relacionan con el audio, y que se ha amenazado una vez más que en el caso de ser cesado en el cargo, eso se podría inclusive caer. Conocemos que al momento de censurarlo a usted, en nada podemos afectar la debida y correcta marcha de una institución tan sagrada como es la Fiscalía General del Estado. Por el contrario, será reforzada con un nuevo elemento, ese sí independiente y no dependiente, que garantice imparcialidad, no manoseo de ningún tipo en el manejo de los despachos. Con su censura estaremos garantizando asimismo que las investigaciones independientes, no solamente el poder político en general, tengan un buen término. El único riesgo es que a estas alturas usted, con sus claros compromisos políticos para salvarse de esta situación, se quede. Es tan
público esta demanda, este clamor, que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana transitorio ha enviado comunicaciones que se le ha puesto inclusive en el file del proceso de juicio político, donde exhorta a esta Asamblea Nacional a actuar al respecto a su cargo. Señoras y señores, al buen entendedor, pocas palabras. Pero yo rescato algo. Hace unos meses, unos cuantos despistados quisieron decir aquí que si se aprobaba la pregunta 3, el Consejo de Participación iba a suplantar las facultades, iba a secuestrar las facultades de fiscalización de esta Asamblea Nacional, lo cual es falso. Quienes no hayan querido ejercer la fiscalización, eso se lo llevarán en sus conciencias y sus electores lo juzgarán. Pero no era el caso. Aquí se está demostrando que no eran facultades excluyentes, la que les otorgó al pueblo con el voto de evaluar y las que les corresponde a nosotros de censurar y destituir y ejercer el control político. Son claramente complementarias porque en nuestro caso nacen de la voluntad política, señores y señores legisladores. Lo dije en un principio, la Asamblea Nacional tiene dos opciones. Y en este momento les digo, no permitamos ser forjados por los hechos y por la historia. Actuemos con firmeza y con decisión para forjar esos hechos y para forjar esa historia. En nombre del pueblo ecuatoriano, cumplamos un compromiso, que la Asamblea Nacional le dé, ahí sí, a la Fiscalía, le devuelva esa institucionalidad perdida, que es esencial, elemento consustancial de una verdadera república en sus elementos e idearios más imperecederos, como son democracia, libertad, justicia, igualdad de oportunidades y esperanza inquebrantable, colegas legisladores. Por todas estas consideraciones y en base a las pruebas expuestas a lo largo de este proceso que están consignadas en este juicio político, señora Presidenta, solicito y exijo la censura sin dilaciones del señor Carlos Baca Mancheno como fiscal general de la Nación y por tanto su destitución respectiva. ¿Por qué? Porque al margen de la ley nadie, por encima de la ley nada. El Ecuador merece sus mejores representantes y nosotros tenemos el deber de asegurar que eso se cumpla, señoras y señores. Ha concluido.